La próxima pregunta la formula Carlos Machado del periódico El Peatón. ¿Cómo está, presidente? Espero recoger estas preguntas. Machado, El Peatón. Ajá, ¿De dónde es ese periódico? Prensa Alternativa de Caracas, Prensa Alternativa y Comunitaria. Correcto, de Caracas, ¿no? De Caracas, sí. Espero recoger en esta pregunta pues el sentimiento del sector de la comunicación alternativa y comunitaria, un sector comunicacional que viene cada día desarrollándose, mejorando su desempeño. Y pues me tocó a mí pues esta oportunidad de hacerle dos preguntas, presidente. La primera, en el año 89 o 90, no recuerdo bien la fecha, el Frente Sandinista perdió unas elecciones en una situación bastante complicada. Incluso cuando ellos mismos, la dirigencia sandinista, manejaba que era imposible que ellos perdieran esas elecciones y sin embargo perdieron ante la amiga Chamorro, ¿no?, de la Unión Nacional Opositora. Esa situación de Nicaragua sucedió en el marco de una agresión por la frontera de Nicaragua, de la activación de los ataques de la contra, sabotajes de todo tipo a la economía, a sectores de infraestructura, y ya sabemos el resultado, pues el Frente Sandinista perdió las elecciones por un apretado margen y ellos esperaban ganar esas elecciones. Como usted habló hace rato de la historia y que en este caso las elecciones del 7 se parecen a la del 1830, la situación de Bolívar, y viendo, por ejemplo, otros detalles, hay informaciones, por ejemplo, un periodista guatemalteco, Percy Alvarado, dijo que denunció que ahí tiene información de francotiradores practicando en diferentes países, ¿no?, con la intención de entrar a Venezuela. El presidente Álvaro Uribe, en la creación de la plataforma de ultraderecha, del partido de ultraderecha, hace 2 días creo, volvió a señalar al gobierno de Venezuela y a su persona de tener vínculos con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, con la FARC, ¿verdad? Y un encuestador en estos días, preguntado por Vanessa Davis, sobre un evento muy fuerte que sucediera previo a las elecciones, pudiera cambiar la psicología electoral. Ese encuestador no descartó pues que la posibilidad de una ocurrencia de ese tipo. Entonces, cuán cerca, podríamos hacer la pregunta, cuán cerca estamos de Nicaragua, o cuán lejos estamos de que una situación como la de Nicaragua se presente en nuestro país? La segunda pregunta, presidente, en su proyecto presentado ante el CNE, usted le dedicó un pasaje bastante extenso, bastante importante, a la lucha contra la corrupción, contra el burocratismo, contra la ineficiencia. Le atribuyó un importante papel, por supuesto, al poder popular. ¿Cómo debe ser que usted ese papel en esta nueva etapa del poder popular para enfrentar ese modo particularmente de la ineficiencia del burocratismo, que hay analistas que dicen que son enemigos tan poderosos como el imperialismo, porque incluso dicen que procesos como el de la Unión Soviética y otros procesos se vinieron abajo por el daño que le hizo esta práctica? Bien, gracias Carlos Machado, El Peatón. Mira, bueno, tú has elaborado una serie de reflexiones sobre otros procesos, otros lugares, el Frente Sandinista Liberación Nacional, 1989 fue, ¿no? Sí, por ahí fue. Yo recuerdo que Daniel Ortega vino, siendo presidente aún, a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Yo estaba ahí muy cerca, trabajaba ahí en el Seconaced, en el Palacio Blanco. Vino Fidel también. Y sí, a los pocos meses perdieron las elecciones los sandinistas. Como una vez me lo decía Daniel ahora, recientemente, hace pocos años, hay mucha gente que dice, críticos, bueno, que los sandinistas perdieron las elecciones porque se dividieron por los errores cometidos, tal. Bueno, hay de eso también, pero él me decía que pocos incorporan en el análisis toda la guerra sucia y el terrorismo dirigido por Estados Unidos, con sus aliados gobiernos vecinos, sobre todo desde Honduras, ¿no?,
cómo masacraron a ese pueblo. Fue la estrategia del miedo, ¿ve? La estrategia del miedo. Fidel también en varias ocasiones hemos comentado sobre ese proceso de Nicaragua. Mucha gente incluso siendo sandinista o queriendo a Daniel y a los sandinistas, votó contra ellos. ¿Por qué? Porque les hicieron ver que solo si salía Daniel y los sandinistas volvería la paz. ¿Ve? Si no, seguía la guerra y la matanza, y bueno, aquello fue una guerra terrible. ¿Ve? Terrible. Masacres por todo, bombardeo. Bueno, era Estados Unidos. Lisiados, y sobre todo los jóvenes de ambos bandos, enfrentados ellos mismos, unos reclutados por la contra y otros reclutados por el ejército sandinista, matándose entre ellos. Cosa tan terrible, ¿no? Fíjense quiénes han dividido a nuestros pueblos, de verdad. Quiénes han dividido a nuestros pueblos, hasta ese extremo de ponerlos a matarse unos con otros. Aquí nos trataron de aplicar esa misma fórmula. Todo aquel terrorismo económico, donde llegaron hasta suspender la producción de alimentos, la distribución de alimentos, hasta el béisbol lo suspendieron. Era el mismo juego, y la violencia, pues. No, hasta que no se vaya Chávez, no volverá la paz aquí. Estrategia del terror, tratando de que el pueblo, bueno, se rinda o contribuya con la burguesía a sacar al gobierno popular. Eso ocurrió en Nicaragua. Fue un factor, como tú lo sabes, que pesó bastante allí. Ahora nosotros estamos, yo creo que muy lejos de aquella situación que se vivió en Nicaragua. En primer lugar, era solo la Revolución Cubana la que apoyaba a Nicaragua, ningún otro país. Casi todos los países de América Latina, cuando no apoyaban abiertamente la agresión contra los sandinistas, contra el pueblo de Nicaragua, callaban y por omisión apoyaban. La Venezuela de hoy no es la Nicaragua de entonces. La América Latina de hoy no es la América Latina de entonces. ¿Ve? Una agresión contra Venezuela hoy, oye, tendrían que pensarlo muy bien los agresores. Pero vean cómo está la América del Sur. Brasil. ¿Sí? Ahora la oposición le agarró contra Lula. Primero Lula quisieron manipular la imagen de Lula. Fíjense ustedes lo que es la hipocresía. Que nosotros somos como Lula. Que si esto y aquello. Entonces ahora como Lula, lo conocemos, recuperado de la enfermedad y recuperándose del tratamiento, mandó ese mensaje que a mí me sorprendió gratamente, me conmovió también ese mensaje de Lula, mensaje del alma, porque Lula tiene mucha alma, somos en verdad hermanos, compañeros. Y Dilma, bueno, ni se diga. Dilma, casi no la conocen ustedes, Dilma Rousseff, es una batalladora. Argentina ni se diga, con Cristina y el gobierno argentino, y así Bolivia, Ecuador, Uruguay, el Caribe, casi todos los países del Caribe, Centroamérica, y más allá, gigantes como China, Rusia, que tenemos excelentes relaciones con más de la mitad del mundo, pues. Y sobre todo en nuestra comunidad latinoamericana, caribeña. Nicaragua estaba aislada con muchas debilidades económicas además. Cuba, que apoyaba, estaba bloqueada. Daniel me ha contado mucho, hemos hablado mucho de esa época. Y fíjense cómo llegó la burguesía otra vez a gobernar Nicaragua y destrozaron ese país otra vez, social y económicamente, después de haberla sometido a sangre y fuego.
Así que estamos muy lejos de las condiciones, afortunadamente, que lamentablemente en esa ocasión vivió el pueblo de Nicaragua. Tenemos, sin que esto sea para nada, repito, sin que esto signifique un enfoque, ¿cómo se llama?, prepotente o de cantar victoria antes de las batallas, no, pero tenemos fortalezas, pues nosotros, políticas, económicas, sociales, que lamentablemente Nicaragua no pudo desarrollar en su momento. Luego, en el proyecto nacional Simón Bolívar, sí, ha sido no solo en esta presentación que hemos hecho, como tú bien lo señalas, sino desde hace años estamos nosotros en la prédica y la lucha contra esas desviaciones que hacen mucho daño, el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción. Es una batalla pero dura, que hay que darla pero a diario. ¿Cómo seguir derrotando paso a paso esos fenómenos producto del tiempo que hemos vivido, de aquel Estado ineficiente, el Estado burgués, el Estado corrupto, burocratizado? Una de las fórmulas es la que tú señalas, el poder popular. Machado, yo comentaba hace rato el tema de las comunas, los consejos comunales. Hace poco, tú sabes que aprobamos una ley muy revolucionaria que la burguesía ha criticado mucho, y ellos ofrecen que si llegan al poder van a eliminar eso, porque ellos se erigen en tribunal y todo, es inconstitucional, dicen. Claro, ellos para nada a la burguesía le agrada la ley de transferencia de competencias y de gestión al poder popular. Yo les invito a que leamos esa ley en las comunidades, ustedes los medios alternativos, que la discutan. Ahora vienen los reglamentos y los proyectos específicos. Desarrollo del artículo 184 constitucional, me apunta el diputado Diosdado Cabello. Estamos desarrollando, ¿ve?, la Constitución, que tiene todavía un potencial muy grande por desarrollar, muy grande, para continuar dándole poder al pueblo, transfiriéndole poder al pueblo. Claro, el pueblo organizado, el pueblo concreto, ahí en la comuna, ahí en la comunidad, los consejos comunales. Es un conjunto de proyectos que están en marcha ahora mismo. Empresas comunales, la ley de economía comunal. Yo comentaba allí en el Foro de San Pablo, en la clausura, la importancia, y tenemos que profundizar eso en el nuevo periodo que viene, 2013-2019. Por ejemplo, el tema de las monedas comunales, eso está en la ley, una moneda. Las comunidades están facultadas por ley para elaborar, en base, repito, a la ley y a una serie de normas, monedas comunales para el intercambio comunal de bienes y de servicios. Es una cosa muy revolucionaria. En una comunidad, por ejemplo, por ahí está la moneda comunal, la Lionza. Eso viene de María Leonza, por allá en Yaracuy. Cimarrón, por allá en Falcón. De repente nos ponemos de acuerdo, ese es darle poder al pueblo, incluso poder para legislar, para crear normas que afectan a su vida cotidiana, y ese es el socialismo de lo concreto. Imagínense ustedes cómo funciona por allá, eso está funcionando de manera incipiente, eso es nuevo también, eso es nuevo, muy nuevo. A lo mejor yo soy el plomero de un barrio, y vienes tú y se te dañó en tu casa la tubería no sé qué, y yo, bueno, voy a prestarte un servicio, te arreglo el tubo, te cambio allá la llave, no sé qué tal. ¿Cuánto? Bueno, me vas a pagar 20 leonzas. Y esas 20 leonzas me sirven a mí para ir a comprar, qué sé yo, a adquirir en el mercado comunal, a lo mejor 1 kilo de pescado, 1 kilo de arroz, no sé cuántas cosas.
Un ejemplo sencillo que pongo. Pero vaya qué importante es esto, sobre todo cuando tome forma, dinámica propia. O a lo mejor nos ponemos de acuerdo y te bueno, págame la mitad en bolívares, que necesito bolívares, y la mitad en leonzas. Pero eso lo decide la comunidad. O que yo soy pescador del río Apure y traigo no sé cuántos sacos de pescado y los pongo en el mercado, y un saco o un kilo de pescado o 2 pescados valen un apureño o un arauca. Entonces voy y lo intercambio a lo mejor por 2 racimos de plátano o 4 gallinas, qué sé yo. Cuando yo hablo de esto, la burguesía se ríe, ellos se burlan. Siempre yo digo y pienso, el que ríe de último ríe mejor, porque esto es ejemplitos de una realidad que apenas está asomando. Bueno, son disparos a la línea de flotación del capitalismo, y eso es lo que ellos quieren eliminar para seguir imponiendo su hegemonía capitalista y bueno, y su mecanismo de apropiación del ingreso nacional, su plusvalía, su acaparamiento, sus grandes ganancias, y los demás a la miseria, al hambre, a la subvida. Ese es el capitalismo. Bueno, así que te respondo de esa manera y a tu reflexión, compatriota Machado, de el peatón. Cada día debemos darle mayores dosis de poder popular al pueblo. Eso es esencia del proyecto socialista. Y construir el socialismo, pero desde abajo, desde las bases, con el pueblo, junto al pueblo. Las unidades de propiedad comunal, por ejemplo. El caso de ese de la carpintería, que hace poco pero bueno, el caso de los servicios eléctricos. El proyecto gas comunal, por ejemplo. Ya hay algunos barrios de Caracas donde se acabó, en algunos barrios, pero estamos, repito, comenzando. Es un proceso contra un mar de vicios y de viejas trabas y etcétera. Se acabó en algunos barrios el problema aquel de la especulación con la bombona de gas. ¿Por qué? Porque creamos una empresa llamada Gas Comunal y le hemos estado transfiriendo al barrio X el camión para que busquen la bombona allá. En algunos casos, cuidando la seguridad, hemos construido, ¿cómo se llama eso? Llenaderos, donde va la gente, llena, camiones pequeños, y van directo a la vivienda, la bombona del gas, a un precio justo. Y eso lo recibe y lo gestiona y lo maneja el Consejo Comunal, la comuna. Eso es poder popular. Eso es socialismo de lo concreto. De lo concreto. Las areperas a las que me he referido. Estamos hablando de ejemplos pequeños, menudos, pero vaya, cómo impactan la vida. Poder al pueblo. Ahora, hay que recordar que el primero de los poderes es el conocimiento. El conocimiento, la cultura. De eso se trata la revolución en toda su profundidad. Muchas gracias, Machado. Gracias, Machado.